Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Soy Pablo Maza y hoy os voy a hablar de los problemas de copyright y propiedad intelectual en YouTube. Principalmente te vas a enterar y vas a aprender cuáles son los problemas que está sucediendo con el copyright, por qué se bloquean contenidos, por qué se generan strikes, por qué se cierran canales, cuál es la nueva normativa, sobre todo en la Unión Europea, porque tenemos una directiva nueva, y por supuesto, cuáles deberían ser los usos permitidos que tendrías que hacer, qué tienes que evitar a toda costa para no tener problemas y sobre todo que no tengas reclamaciones con terceros. Y por supuesto, hablaremos un poquito de lo que es el fair use o el uso permitido que tiene YouTube, que eso viene sobre todo importado de la normativa americana. Y por último, te voy a dar un par de conclusiones sobre cómo lo enfocaría yo como abogado, sobre todo cuando hablamos de infracciones de propiedad intelectual y sobre todo que al final la última palabra la tienen los jueces. Así que nada, arrancamos. Bueno, lo primero de todo, si te gusta este tipo de contenido, si quieres aprender más sobre la propiedad intelectual y el copyright, te recomiendo que te suscribas a este canal, que sigas los vídeos que voy publicando y estoy segurísimo que ya hay contenidos que te podrían ayudar a aprender sobre propiedad intelectual, sobre marcas, sobre copyright, el derecho de autor, cómo reclamar o sobre todo cómo evitar problemas. Así que nada, que sepas que cada like que dejas o cada vez que compartes este vídeo a las plataformas les sirve para saber que el contenido es de utilidad y por supuesto que ayuda a otros usuarios. Así que nada, yo te lo agradeceré y nada más, empezamos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hablar de cuáles son los usos permitidos y prohibidos en base al copyright. Como ya sabes, y si no, deberías saberlo, en YouTube no hay gente ni equipos enormes de personas encargados de revisar cada vídeo que se sube. Es decir, cada contenido que se sube no es revisado de forma humana o manual, sino que hay algoritmos, es decir, programas, que se encargan de identificar cuáles son, pues por ejemplo, los archivos, es decir, las partes de audio, las partes de vídeo o incluso imágenes, que pueden generar conflicto con otros contenidos que ya haya en la plataforma o con contenidos que perfectamente un titular pueda haber dado, es decir, enviado a la plataforma YouTube para que se consideren protegidos y no se permitan subir. ¿Todo esto qué quiere decir? Que no hay personas que revisan si realmente hay plagios o hay usos no consentidos. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Que muchísimos vídeos están siendo denunciados o muchísimos vídeos por parte de la plataforma no se están permitiendo publicar, lo cual genera problemas. Y esto en otro momento, en otro vídeo, te hablaré sobre todo de las condiciones contractuales que adquiere un usuario cuando ya es partner, es decir, cuando ya está monetizando un canal y qué posibles conflictos o problemas podemos tener con YouTube. Porque dejar todo en manos de la tecnología para algunas cosas es muy bueno, pero para otras es un problema. Y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver con la propiedad intelectual, se van a generar cada vez más conflictos porque a la hora de revisar cuando algo ha sido plagio, algo está siendo bien usado o es prohibido, tenemos problemas. Los algoritmos no son capaces todavía de reconocer, y digo todavía porque está evolucionando mucho la inteligencia artificial, pero todavía no son capaces de reconocer cuando hay un uso no consentido. Por eso, y teniendo en cuenta en la directiva de 2019 número 790 que ha salido en la Unión Europea por la Comisión, me explico, aquí se reforman los derechos de propiedad intelectual y sobre todo esta nueva directiva, que me dirás, oye Pablo, pero si es que ya existen leyes de propiedad intelectual, ya tenemos convenios, etcétera. Sí, pero es que se está reformando el tratamiento que hay que hacer a nivel legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se tiene más en cuenta las plataformas digitales, como pueden ser YouTube, Twitch, todo lo que tiene que ver con Amazon, es decir, Facebook, redes sociales, sobre el tratamiento que están haciendo del contenido que se sube, porque lógicamente no hay capacidad humana de controlar todos los contenidos que se generan, no hay capacidad humana de además gestionar todas las reclamaciones que se generan, por lo tanto son algoritmos. Entonces, esta directiva lo que quiere es que cada país regule la normativa que tiene que ver con propiedad intelectual y que así controlen eficientemente que las plataformas, YouTube por ejemplo, no está ofreciendo un contenido que no puede ofrecer o que no está permitiendo que usuarios suban contenidos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Para eso, primero, ya te aviso, vamos a tener que esperar un tiempo para ver cómo. Primero, en España, ahora mismo, en el momento de este vídeo, no hay transposición de esta directiva, por lo tanto, todavía no se ha actualizado la ley de propiedad intelectual, que se actualizará.
Por eso te invito a que te suscribas al canal, porque seguiré subiendo actualizaciones y podrás seguir de cero, o sea, desde ya, cuál es la evolución que hay. Entonces, como no tenemos claro cómo lo van a aplicar casi todos los países, tenemos que fijarnos en cómo lo están interpretando los jueces. Al final, los jueces son los que se van a encargar de, en última instancia, interpretar las leyes, considerar si hay infracción o no y, por supuesto, poner soluciones. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que hay unos usos que más o menos el algoritmo de YouTube está permitiendo y te los voy a decir. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los usos legítimos o el fair use que entiende YouTube. Lo primero, van a ser todos esos usos que tengan que ver a nivel investigación, reseña, citar un contenido, me explico, es decir, que tú cojas una canción porque la estás citando, porque estás hablando sobre el autor y demás, la puedes poner, ¿vale? Esto quiere decir que es permitido en base a propiedad intelectual, pero cuidado porque el algoritmo hace lo que dé la gana y los algoritmos, los programas no pueden saber si tú tienes permiso o si realmente el uso que estás haciendo es divulgativo, es educacional, es investigación, etcétera. Entonces, yo siempre voy a recomendar que si tienes que coger algún fragmento en YouTube, por ejemplo, una canción, que no utilices más de 9 segundos de esa canción. Es decir, los usos, lo que se está viendo en YouTube es que aproximadamente si utilizas menos de 9 segundos, no te lo va a detectar el programa, el algoritmo, entonces no vamos a tener problemas. Que no quiere decir que no estés infringiendo los derechos de propiedad intelectual, pero eso ya es otro tema, es decir, lo tienes en otros contenidos de este canal. Pero yo lo que quiero es que sepas cuáles son los usos permitidos para, si tú subes un vídeo, saber si vas a tener problemas, primero con la plataforma y luego, por otro lado, si vas a tener problemas con los titulares de los derechos. Que sepas que si utilizas una canción, un contenido u otro, y es fuera de la parte educacional, de reseña o de investigación, lo más seguro es que tengas problemas de copyright y puedas tener problemas de reclamaciones por infracción de propiedad intelectual. ¿Esto quiere decir que puedo subir cualquier contenido que me dé la gana siempre que me dedique a la investigación, a criticar el contenido o a reseñarlo? Sí y no. Es decir, a nivel legal podrías, porque estás haciendo una crítica, estás valorando, estás investigando, estás aportando información, es decir, no estás utilizando con fines económicos o con ánimo de lucro ese contenido, pero a nivel plataforma te diría que vas a tener problemas porque es muy probable que el algoritmo lo encuentre. Al final, primera conclusión a la que llegamos y que voy a repetir en varios momentos, crear contenido propio. Por otro lado, ya he hablado y he explicado que está permitido hacer caricaturas, es decir, coger dibujos y llevártelos a una versión de humor, es decir, que los reinterpretes y que aunque se sepa que es el mismo contenido, es la misma escena o es la misma canción, que se haya llevado a un apartado de humor. Tienes otro vídeo en este canal donde explico el funcionamiento de las caricaturas y su apartado legal, ¿vale? Por otro lado, lo que son las parodias, que es algo muy similar, ¿vale? Una parodia, por ejemplo, de una película o de una canción. Y por otro lado tenemos lo que introduce la directiva esta nueva que te he comentado al principio, que se llaman los pastiche. Para mí, este concepto, en el momento que se empieza a aplicar, sobre todo por los jueces, va a generar un poco un caos. Y te digo por qué. Porque a nivel de algoritmos, no entiendo todavía cómo van a ser capaces de controlar lo que son los pastiches, que te defino rápidamente, son modificaciones y alteraciones que hacemos de contenidos que sí tienen copyright, es decir, que sí tienen derechos protegidos, pero con esa mínima alteración nosotros creamos un nuevo contenido. Por ejemplo, hacer una cover cantando o hacer un remix o un mashup. O, por ejemplo, estar juntando, pues, yo qué sé, imágenes. Imagínate utilizar varios personajes de diferentes series de anime para crear una nueva ilustración, o lo mismo con personajes de película. Para mí todavía esto no está muy claro. Como te digo, en España, por ejemplo, esta figura, el pastiche, no ha existido nunca, ¿vale? Y realmente las únicas parecidas podían ser o la caricatura o la parodia. Pero ahora mismo, y esto lo comentaré en otros momentos, se va a generar un poco una ambigüedad demasiado grande, que yo creo que esto no es bueno para los autores. Sí puede ser bueno para propiciar la creación de nuevos contenidos, para dar rienda suelta a la imaginación, a que un autor pueda coger los contenidos de otro autor y mejorarlos, que esto en el sector, por ejemplo, del software sucede mucho. Por eso siempre hablamos del código abierto, es decir, el open source, el poder coger una programación y no tener que desarrollar de cero, sino poder mejorarla. Es decir, yo creo que por ahí van los tiros. Pero a nivel de autores, yo creo que va a dar mucho problema, porque realmente lo que nadie quiere es que sin su consentimiento coja otro cantante su canción y haga alteraciones y se haga un remix. O nadie quiere que sin su consentimiento otras personas o otros autores profesionales empiecen a hacer covers o darle reinterpretaciones al contenido que han estado creando. Para mí esto va a generar
problemáticas, pero lo explicaré con más detalle en otro vídeo y te daré más datos. Por eso, tienes que entender que todos los usos así más o menos legítimos que por parte de propiedad intelectual no te van a generar problemas serían los que te he dicho: la investigación, la educación, parodia, crítica, reseñas, ¿vale? Y luego el pastiche desde que los algoritmos empiecen a interpretar correctamente lo que dice la ley, que yo por ahora no me metería en líos y no los utilizaría. Vale, entonces, si podemos utilizar todo esto, si esto es lo que está permitido, ¿cómo se materializa en el contenido que subimos, ya sea en YouTube, en otra plataforma, en Spotify o cualquier cosa? Pues lo verás. Si tienes que utilizar música, lo mejor es que utilices música de bancos, me explico, donde pagas una suscripción y te permite utilizar toda esa música por categorías, por estilos, etcétera. Y el uso permitido en las condiciones, me explico, fíjate siempre los disclaimers, léetelos, léete las condiciones de uso una vez tú pagas por esa licencia o por esa plataforma, y sobre todo fíjate en las bibliotecas que tiene YouTube de música, que sí que las puedes utilizar sin problemas, ¿vale? Eso es lo primero. Por otro lado, como te he comentado, si tienes que utilizar música o contenidos que digas, oye, es que estoy haciendo una crítica, o estoy haciendo una reseña, estoy valorando y necesito sí o sí utilizar contenido, no pases de los 9 segundos, ¿vale? Si no, el algoritmo es que lo más seguro es que te lo detecte y te bloquee el contenido y encima ya iniciemos que te puede llegar a suponer un strike, me explico, y esté tu cuenta un poco ahí en vigilancia, que ya hablo en otro momento sobre los conflictos con canales de YouTube, porque ya he llevado procedimientos judiciales y por ahora hemos tenido éxito. Así que te lo contaré en otro momento, pero bueno, ahora me quiero centrar en esto. Como te he dicho, no uses más de 9 segundos y si tienes que utilizar contenidos, sobre todo visuales, me explico, gráficos, lo que se suele utilizar son la marca de agua, es decir, que haya elementos gráficos en la pantalla, el girar, me explico, muchas veces vemos que han volteado la imagen o que han metido marcos, es decir, quiere decir que estamos añadiendo elementos, los máximos posibles en la imagen, para que el algoritmo, cuando haga el análisis, no detecte que es la misma imagen, ¿vale? Cambiar colores, desde mi punto de vista, no sería suficiente, porque si empezamos a examinar formas y elementos, va a resultar la misma imagen y todo. Entonces, por otro lado, si estás haciendo esto, que sepas que por ahí podrás solucionarlo. De momento, lo dicho, no impide que te pueda reclamar directamente el titular de los derechos. Es decir, no empieces a hacerlo, digas, como me deja subirlo a YouTube o como el algoritmo, la plataforma no me lo bloquea, quiere decir que estoy haciendo un uso legal, un fair use. No, cuidado. Esto quiere decir que solamente el algoritmo funciona de una manera, pero que a nivel legal se funciona de otra, ¿vale? Por otro lado, si estás aquí, estás pensando o hay gente que se dedica a los gameplays, es decir, a subir vídeos de jugando a videojuegos, etcétera, como hacían el Rubius, como ha hecho muchas veces Ibai Llanos, etcétera, The Gref, etcétera. Si quieres esto, yo lo que siempre digo, esto está incluido dentro del fair use, es decir, porque para empezar, y seguramente estará dentro de la parte del pastiche, porque tú lo que estás haciendo es un contenido, por ejemplo, de los videojuegos, el momento que estás jugando, que le pertenecen los derechos a la desarrolladora del videojuego, a los titulares que estén explotando el videojuego, aunque le pertenecen, tú estás generando contenido encima de ese vídeo, es decir, te estás grabando o estás poniendo tu voz, estás explicando lo que sucede, estás creando historias, me explico. De alguna manera estás variando. Seguramente el pastiche tome algo de esta idea y permita o consienta que se puedan generar este tipo de contenidos, porque además, como ya sabes, no los prohíbe la plataforma, pero es que de hecho, en procedimientos, es decir, yo he tenido por mi actuación como abogado, he tenido que hablar directamente y confeccionar información realmente de las desarrolladoras, y por ejemplo, eGames, que es la desarrolladora del FIFA, por ejemplo, en este caso no prohíben que tú utilices ese contenido en las redes sociales. De hecho, lógicamente, si yo fuera la desarrolladora, pensaría, cuantos más jugadores estén subiendo sus trucos o estén subiendo sus jugadas o sus momentos en el videojuego, están promocionando la plataforma, y efectivamente es lo que ha sucedido. Por eso, por ahora, aunque ellos tienen los titulares, normalmente no suelen activamente o de forma expresa decir que dan el consentimiento. Tampoco están reclamando por infracciones o Content ID en YouTube. Por lo tanto, ¿se puede entender que de forma tácita están permitiendo el contenido? Efectivamente. Por eso, si tienes, por ejemplo, o si alguien tiene una reclamación por infracción de derechos de otro usuario, de otro jugador o cualquier cosa, si realmente no lo está haciendo, como realmente la infracción o la reclamación no la está solicitando el propio desarrollador de videojuego, no estaríamos en una infracción de propiedad intelectual, ¿vale? Esto es lo que hasta ahora está sucediendo, y yo creo que en los juzgados debe haber una generalidad en que si se permite por la desarrolladora, realmente otro usuario no puede reclamar derechos sobre eso, ¿vale? Es importante que sepas más o menos cuáles son los usos y que cuanto más te puedas diferenciar del contenido original,
mejor. Y sobre todo, siempre intenta enfocarlo en la parte educacional, de investigación o de crítica, reseña o parodia, de humor, ¿vale? Es decir, por eso en YouTube encontramos tantos canales que intentan pues siempre generar ese contenido de humor. Por último, como te digo, las reclamaciones o las infracciones de propiedad intelectual no solamente se quedarán en la plataforma o en las plataformas, me explico, porque al final lo mismo que te he dicho lo puedes extrapolar a Facebook, a Twitch y cualquier otra generación, Instagram y demás. ¿Qué quiere decir? Que por un lado las plataformas ahora están obligadas a reforzar sus algoritmos y a hacer una mayor protección, que sus algoritmos permitan que los autores puedan difundir su contenido y sobre todo protegerlo de que no haya otros usuarios que lo compartan. Como ya ves, cada vez los usuarios, es decir, la propia comunidad que se genera en YouTube es el peligro. ¿Por qué? Porque cualquiera ya tiene dispositivos, un teléfono, etcétera, para crear contenidos y que eso pueda generar infracciones. Entonces, por un lado nos vamos a encontrar que está evolucionando mucho, los algoritmos cada vez van a ser más eficientes o deberían, porque así les obligará la normativa y si no van a tener que pagar también por los daños y perjuicios. Entonces, vamos a ver cada vez más eficiente, pero cuidado, porque vamos a ver errores, muchos errores de las plataformas, sobre todo de YouTube, y esto te lo comentaré en otro vídeo, errores en los cuales ellos bloquean contenidos que no deberían bloquear. ¿Y qué pasa cuando tú eres un creador de contenidos en una plataforma? Es decir, tienes un contrato con la plataforma porque ya estás monetizando tu canal o estás generando patrocinios con tu contenido. Cuidado, porque aquí que te bloqueen un contenido que tú has hecho y que tendría que estar expuesto y generándote ingresos, puede llegar a ser un problema, ¿vale? Es decir, esto lo he visto, he tenido clientes que tienen este problema de, oye, yo he hecho un contenido que es lícito, que es 100% mío, y por culpa de estar bloqueado no estoy monetizando, o incluso mi canal está siendo dañado, o estoy perdiendo posicionamiento, etcétera, etcétera. Esto lo hablaré en otro momento, pero es importante que sepas que cuanto más puedas evitar el algoritmo, yo te lo recomiendo, aunque me digas que es legal. ¿Por qué? Porque puede tener otros efectos como el que te acabo de comentar en tu canal y en tu estrategia o en tu modelo de negocio, ¿vale? Por ello, y si quieres que nos vayamos o que te comente lo que sucedería en última instancia, es que cuando te reclame alguien o haya un problema de copyright que además lo ha provocado o lo ha iniciado un usuario o un titular, alguien que se considera afectado, esta persona, una vez consiga los efectos que puede ser el cierre del canal o que se retire el vídeo o que se desmonetice o que simplemente la monetización, lo que se genera por publicidad vaya para el titular, me explico, o el autor de los contenidos, aparte de esto, todo esto se podrá extrapolar a nivel judicial y ya sí que entran otras valoraciones y ya son los jueces los que tienen esa libre valoración en base a todo lo que suceda en un juicio, a la aplicación de la ley, como ya te he dicho, las nuevas actualizaciones de leyes que puedan ir surgiendo y sobre todo al trabajo que hagan los profesionales. Así que nada, si te parece interesante o quieres todavía asesorarte sobre cómo reclamar, qué puede suceder a nivel judicial, te recomiendo que mires el canal porque hay otros momentos en los cuales he comentado sobre esto. Y nada más, aprovecho para decirte que si te ha gustado, por favor, le des al botón de like para que la plataforma pueda recomendar el vídeo y entender que es útil y sobre todo, si quieres comentar, si tienes un problema o similar y quieres formar parte de este contenido y esta comunidad, te invito a que comentes, a que te suscribas y a que compartas el vídeo. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.